Bueno, estamos aquí en Fútbol Verso con Yanina González, ex alumna de ISIL, egresada de la carrera de Periodismo Deportivo y trabajadora de Movistar Deportes y en Ovación. Yanina, un gusto. Igualmente, Jan, un gusto y a todos. Bueno, te voy a comentar sobre lo que vamos a hablar para nuestra página web. El arbitraje en la Liga Española, que ha sido muy polémico a lo largo de la temporada. Me gustaría comenzar con una pregunta muy crucial, que sería, ¿por qué crees que en la Liga de España hay más expulsados que en las demás ligas top de Europa? Bueno, yo creo que en general, ¿no? Hay diferentes recursos que usan los equipos de diferentes ligas de allá de Europa. Por ejemplo, en la Premier League de repente tú no ves un juego eh, tan friccionado, tan brusco, pero en el sentido una brusqueza, por así decirlo, brutal, ¿no? A comparación de la Liga Española, que de repente sí el juego es un poco más cortado y más friccionado, y ahí sí tienen los árbitros ya un poco más estipulado el hecho de ponerse más fuertes y más exigentes en lo que respecta a cobrar las faltas. No solo las que suceden en el mismo juego, sino también se ha visto en muchas ocasiones expulsiones de manera directa, incluso siendo rojas directas por algunos intercambios de comentarios entre los futbolistas y entre el árbitro. Incluso lo hemos visto recién con un peruano, Renato Tapia, en uno de los últimos partidos del Celta de Vigo, también fue expulsado por un breve intercambio de palabras que tuvo con el árbitro. Entonces ya eh, entra más a la perspectiva que tienen los árbitros españoles en general a cómo regir sus partidos. Y creo que es algo que es igualitario para todos, ¿no? O sea, son todos los árbitros los que se ponen de acuerdo para impartir justicia de cierta manera, que en este caso en la Liga Española es mucho más marcada, porque sí te cobran de manera más directa las entradas fuertes, y eso es algo que hace la mayoría. No es por eso que también se ve justamente esa diferencia, porque ponte, si lo hiciera de repente solo uno o dos árbitros, no se notaría mucho el exceso de tarjetas, pero al ser todos los árbitros los que cobran de la misma manera, sí se ve que hay muchas más tarjetas rojas, incluso ya sea de manera directa o por acumulación de amarillas. Claro, estoy de acuerdo contigo. Y hablando de eso, de la presión que sienten a veces los árbitros, ¿no? Cuando juegan contra los equipos top, digamos, y cuando están en el local especial, por ejemplo, digamos, un Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, ¿qué tan influyente crees que es la presión de los espectadores en un estadio tan grande como el Wanda Metropolitano, ¿no? El Camp Nou y el Santiago Bernabéu, en las decisiones arbitrales de cualquier tipo de árbitro de la Liga Española? Juega muchísimo, siempre se juega no solo el equipo local, no solo el equipo rival, sino también los árbitros juegan muchísimo con esa presión que sienten de parte de toda la hinchada. Porque ante un mal cobro, por ejemplo, para el equipo local, ya vas a escuchar al tremendo estadio, porque esos estadios son inmensos, con una cantidad de espectadores inmensas, ya empiezas a sentir la presión, lo que te dicen, y eso de alguna u otra manera también termina influyendo en las próximas decisiones que vayas a tener durante el partido. Aparte, en España también por lo menos son un poco los hinchas un poco más eufóricos, no suelen decir las cosas sin tapujos, suelen ser bastante impulsivos, entonces ahí también juega mucho el factor de la presión que el aficionado pueda meterle a los árbitros que dirigen los partidos. Claro, es correcto. También hay algo muy interesante que he notado, y me imagino que tú también te has dado cuenta, que los denominados equipos pequeños, justamente comentaste el caso de Renato Tapia, ¿no? En Celta de Vigo, que no es un equipo, digamos, top de España, es un equipo de media tabla para abajo. ¿Crees que son perjudicados por los árbitros? De repente no de manera directa, no son perjudicados de manera directa, pero sí es diferente cómo manejan las cosas frente a un Celta de Vigo que, por ejemplo, frente a un Real Madrid. ¿No? Volviendo al caso de Renato Tapia, por ejemplo. Renato Tapia fue expulsado porque creo, me parece que dijo algo así como que qué impulsivo eres, no Claro. recuerdo las palabras exactas, pero y sí fue expulsado de manera directa. Pero si nos vamos a un partido, por ejemplo, de Real Madrid, donde un Vinicius Junior suele ser también bastante impulsivo, bastante eufórico con los árbitros,
son pocas veces. Se le perdona un poco más. Sí, son Claro. pocas veces las que es expulsado, y no de repente porque el árbitro quiera beneficiar al Real Madrid y quiera desacreditar al Celta de Vigo, sino porque ellos mismos saben con qué equipo están lidiando y de alguna u otra manera tienen mayor peso dirigencial un Real Madrid que un Celta de Vigo. Entonces un Real Madrid sí te va de repente sacar, no sé, un comunicado que exprese la molestia y que se vaya al ente rector de los árbitros en España y sí va a presentar su reclamo, cosa que de repente el Celta de Vigo no lo haga. Entonces, no es que sea algo intencional, pero de manera inconsciente quizás sí se nota mucho esa diferencia. Correcto. Y justamente también hablando de eso, ¿no? Sacando una lista de ese tema, ¿creerías que el Barcelona y el Real Madrid son los equipos que, digamos, tienen más favorecimiento en cuanto a las decisiones arbitrales? Justamente hablando del caso de Vinicius, por ejemplo, que le pueden perdonar alguna tarjeta cuando, y sabemos que hace poco le sacaron la tarjeta roja por el tema de racismo, ¿no? Que ese es otro tema muy aparte, pero digamos que consideras que esos dos equipos, que son los más grandes de España, tienen, digamos, ese cubrimiento por parte de los árbitros. Es que la influencia de ambos equipos es mucho mayor, ¿no? Y volvemos nuevamente, de repente no lo hacen con intención, pero sí esa presión que ellos sienten como árbitros y las posteriores represalias que de repente puedan tener, sí hace de que terminen siendo muy cautelosos en las cosas que les cobran a estos equipos. Y es ahí donde justamente se nota esa diferencia. Hay veces que de repente, por querer seguir dejando jugar para que la hinchada, ponte, del Camp Nou no se te venga encima, terminas de repente cometiendo un error que perjudica directamente al rival y favorece por supuesto al Barcelona, ¿no? Y eso es de lo que terminan quejándose todos después. Como lo vuelvo a decir, de repente no es intencional, pero indirectamente sí lo hacen. Y justamente para culminar, hablando del Barcelona, se sabe que el Barcelona normalmente se le ha, ¿no? Dicho, muchos clubes se quejan de que es un equipo favorecido normalmente por las malas decisiones arbitrales. Entonces, el caso Negreira es uno en específico, ¿no? Toda la, digamos, lo que significó para la Liga Española, que incluso varios equipos decidieron que el Barcelona sufre un castigo muy severo en cuanto a no participar en competencias europeas, reducción de fichajes y todo eso. ¿Cómo ves tú el caso Negreira? Es un caso, que bien lo decías tú, bastante polémico, ¿no? Y que abre y genera muchas dudas. A ver, el Barça se respalda y se refugia en el hecho de que solo pagaban por asesoría o por que le den los informes arbitrales, pero entra un poco ya en duda el hecho de que de repente, ya hablando técnicamente y con la información que manejamos, ¿no? En el hecho de los recibos no se especifica qué cosas, entonces todo eso deja mucho que desear, deja muchas dudas también por el lado de la dirigencia del Barcelona y de en ese momento el ente rector del arbitraje allá tampoco no esclarece las cosas. Entonces se está llevando sí a instancias mayores, nos está abriendo todo este proceso de investigación y el resultado que salga, de todas maneras yo creo que va a dejar muchas suspicacias respecto alrededor del club, ¿no? Son temas que terminan perjudicando directamente al club y que eso incluso podría llevarle a una sanción de descender de categoría. Claro. Así que es un tema bastante delicado, realmente es un tema bastante delicado, muy sorpresivo, porque o sea, más allá de que de repente en un partido tú sientas que el Barcelona es favorecido, de repente fue no sé, un error humano, pero ahora que sumado a eso salga toda esta investigación y toda esta problemática, ya te genera mucha más duda, ¿no? Mucha más controversia, y es algo que se tiene que resolver, porque se tiene que también ser justo en este deporte, ¿no? Se tiene que impartir justicia y justamente para eso están los árbitros, pero si los árbitros también están corrompidos, va a ser difícil de que se mantenga la justicia dentro del fútbol, así que de todas maneras se tiene que resolver eso. Así es, estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, Yanni, por tu tiempo, la verdad. A ustedes, muchas gracias.